La discriminación como problemática glocal. Empezamos definiendo una problemática glocal como una combinación de tendencias donde la palabra global y local se combinan. Se refiere a una aparición simultánea de tendencias o acciones que tienen un impacto en sistemas sociales, políticos y económicos en todo el mundo. Entendamos la discriminación. La discriminación es un fenómeno social y se entiende como el trato desigual a otras personas por estereotipos, prejuicios y estigmas, y pueden generar daños morales, físicos, psicológicos y materiales en cualquier persona. La discriminación puede ser directa o indirecta y se puede percibir en varios entornos que hacen parte de la sociedad. Estos entornos pueden ser laborales, educativos, económicos, políticos, socioculturales e incluso dentro del propio hogar. Esto por motivos de raza, linaje, género, orientación sexual, religión, origen nacional, el físico de una persona, edad o condición mental. Características de la discriminación. Aquí nos referimos a la vulneración de derechos, prejuicios, trato injusto y desfavorable y la afectación de la dignidad, entre otros. La discriminación se caracteriza por el trato desigual, desfavorable e injusto que se genera hacia una persona o hacia un grupo en específico, por la ideología en que una persona es superior a otras. La discriminación se reconoce históricamente en la sociedad, ya que se conoce que desde hace mucho tiempo se ha presentado tratos desiguales por los motivos anteriormente mencionados. En nuestra sociedad evidenciamos varios tipos de discriminación, como lo mencioné anteriormente. Pueden ser de raza, de género, de ideología, de origen nacional, el físico de una persona, la edad o la condición mental. Todos estos pueden ser factores por los que se presente una discriminación. Quisiera reflexionar acerca de un tema sobre la discriminación racial, que fue uno de los más fuertes en el mundo, ya que desde 1948 en Sudáfrica se estableció una lucha contra la discriminación en la época de la posguerra, porque se evidenció un fenómeno de exclusión y afectación social contra la población afrodescendiente, indígena y migrante. A eso se le conoce como apartheid, que traduce separación. Gracias a esto se puede proclamar este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se conmemora el 21 de marzo de cada año. Me parece importante mencionar a Nelson Mandela, que es la persona que dirigió y se hizo cargo de organizar marchas y acciones como protestas pacíficas ante esta situación. Después fue encarcelado por el gobierno que no permitió más formas de protesta, por lo cual varios países estuvieron en contra y reclamaron en Naciones Unidas el fin de ese sistema, haciendo que se generaran bloqueos económicos y demás formas de presión. Nelson Mandela fue el primer presidente negro en Sudáfrica, y así surgen otros activistas negros como Martin Luther King, y así dieron frutos positivos a las protestas en contra de la discriminación. Fue hasta 1965 que se le otorga el derecho al voto en Estados Unidos. Asimismo, se me hace muy interesante poder profundizar un poco más también en la discriminación de géneros, ya que esto se ve mucho en el tema laboral, donde se ha visto que desde hace muchos años la brecha entre hombres y mujeres ha sido muy grande, ya que los hombres siempre han representado mejores cargos y siempre han sido como la materia masculina en el hogar, entonces son los proveedores y son los que más dinero ganan frente a la mujer, y eso se sigue viendo actualmente. En este momento, la digitalización y la tecnología nos ayudan a acortar brechas, ya que actualmente la mayoría de personas tienen un acceso a la tecnología y acceso a Internet, lo que nos ayuda a que todos tengamos las mismas condiciones para llegar al mismo lado partiendo desde el mismo punto. La tecnología sí es una solución para las brechas de discriminación. Actualmente se van a ocupar más posiciones de gestión y liderazgo, de las cuales necesitamos personas que se adapten muy bien a la tecnología, que se adapten muy bien a la digitalización, que se adapten muy bien a todos los sistemas de manejo de una empresa. Y estas labores pueden ser desempeñadas perfectamente por mujeres o por hombres. Entonces, por ejemplo, en esa brecha ya no estaría como tan marcada. Adicional a esto, la nueva era de digitalización permite que una persona de altos o bajos recursos pueda acceder a la misma educación, ya que solo necesitan acceso a Internet. Tal vez a una persona de bajos recursos le vaya a costar un poco más acceder a un computador o a otros medios de comunicación, pero si lo tiene a la mano,
va a poder tener las mismas oportunidades que una persona que de pronto tenga un poco más de solvencia económica. Considero que este es un problema de tipo activo, ya que a pesar de que la sociedad ha buscado soluciones de muchas maneras, aún sigue habiendo países que pasan el racismo desapercibido. Actualmente se siguen viendo casos de discriminación. Esto representa también un problema, por ejemplo, en Colombia, porque nosotros, pues no viéndolo en una realidad tan alejada, aún seguimos teniendo muchas brechas de discriminación. Digamos que en Colombia tenemos muchas culturas, hay muchísima gente de diferentes etnias y ahí, por ejemplo, se ve una brecha demasiado grande, ya que hay culturas que se supone que nosotros deberíamos admirar, deberíamos acoger, y por el contrario lo que hacemos es como denigrarlos y ellos no están en las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, ahí se ve mucho esa brecha como de desigualdad en ese sentido. Otra de esas podría ser que de todas maneras en Colombia, a pesar de que ya hombres y mujeres ya pueden acceder a los mismos cargos, hay muchas mujeres que incluso ganan más que un hombre y son el sustento de su casa. De todas formas, digamos que los hombres siguen ocupando como la mayor participación o los mayores cargos en una empresa o en negocios, en grandes, en micros o en macros empresas. Siguen como teniendo un mayor porcentaje en cuanto a la ocupación de cargos de mayor importancia. Para mí, una solución que yo planteo a largo plazo en cuanto a la carrera que yo actualmente estoy estudiando, yo quisiera generar una empresa donde genere muchos empleos. Entonces, en esos empleos yo quisiera que no hubieran brechas de ningún tipo, ningún tipo de discriminación. En este caso, no considero que sean pertinentes que hayan brechas ni de discriminación de género, ni de discriminación racial, ni porque una persona de pronto gane un poco más de dinero que otra, sino más bien me fijaría en los términos o en las razones educativas que tenga esa persona, en las ganas que tenga de aprender y en lo que pueda aportar a mi empresa. Entonces, esa sería mi manera de mitigar un poco como el tema de la discriminación, el tema de esa brecha que se ha generado durante tantos años y que tanto daño le ha hecho a este país y tanto daño le ha hecho a la sociedad a nivel global. Soy consciente que con la creación de una empresa no voy a acabar por completo el problema que hemos tenido durante tantos años y las brechas que se han determinado durante tanto tiempo a nivel global. Pero lo que sí sé es que con las personas que yo conformaría mi empresa, sí mitigaría un poco ese problema, esa problemática a nivel global, lo mitigaría, por lo menos desde lo local, mientras mi empresa crece, si así la desarrollo. ¿Cómo acortaría esa brecha? Creando perfiles de puesto. Sería muy objetiva al momento de filtrar, no me apresuraría, haría entrevistas personales como normalmente lo hacen todas las empresas, pero claro que no me fijaría entre si una persona es hombre o una persona es mujer o su edad, si sus capacidades permiten que esa persona labore correctamente en el cargo que yo le estoy proponiendo. Con la tecnología me puedo apoyar muchísimo para poder generar esa base de datos, esos sistemas que quiero para saber si esa persona es apta o no para el cargo. Entonces, como la tecnología va avanzando y al mismo tiempo nosotros tenemos que ir avanzando con ella me va a permitir crear muchas bases de datos, sistematizaciones, etcétera, donde yo pueda llevar un seguimiento y saber qué persona es apta o no apta para el cargo, dependiendo de sus estudios, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de su tiempo, dependiendo todo. Para finalizar, quisiera dejar una conclusión a modo de reflexión, y es que yo ahondé un poco más en cuanto a la discriminación racial y a la discriminación de género, porque yo personalmente siento que han sido discriminaciones muy fuertes, que no ha sido fácil mitigarlas y que la lucha ha sido muy constante y año tras año ha sido mucho más fuerte, pero más significativa también. Los cambios han sido muy grandes y claro que se está viendo cómo se ha acortado toda esa brecha. Entonces, si nosotros como sociedad
hemos podido acortar todas estas brechas, muchas veces sin tecnología, porque recordemos que hace tan solo algunos años no había cómo tener tanta información, no teníamos tanta digitalización, no teníamos prácticamente nada, y hoy en día ya tenemos tantos medios para buscar otros métodos, para buscar que todo el mundo aprenda de igual manera, para buscar que, por ejemplo, una ama de casa se pueda educar desde la casa, o que la persona que quiera pueda presentar sus estudios presencialmente o trabajar desde casa, lo que sea. O sea, ahorita las brechas se han acortado demasiado gracias a la tecnología. Entonces, si como sociedad hemos podido avanzar incluso sin tecnología, ya tecnológicamente hablando, nosotros podemos ser una sociedad muchísimo más grande y muchísimo más avanzada. Entonces, claro que podemos acortar todas esas brechas, solo hace falta que como sociedad nos unamos y aprendamos a utilizar la tecnología. Toda la digitalización se puede utilizar correctamente si la sabemos utilizar correctamente.